Buenos días, mi nombre es el profesor Davidson Reynoso, de primer año, sección A y B. El día de hoy vamos a aprender todo acerca del verbo to be. Entonces, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar en español. Lo usamos como el verbo principal de la oración en el presente simple. El verbo to be es un verbo irregular. Eso significa que al usarlo puede cambiar su forma de escribirse y pronunciarse. Abajo podemos ver una lista de sujetos que empieza desde I, you, he, she, it, we, they y you, que son los pronombres personales, y el verbo to be correspondiente para cada uno. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Aquí podemos observar lo que significa cada una de las conjugaciones del verbo to be con su debido pronombre personal. Al conocer eso ya tenemos la base para crear una oración. Lo siguiente que debemos saber es la estructura para crear oraciones, la cual es sujeto más verbo to be más complemento. Entonces nos faltaría un complemento. El complemento da información de lo que se hace. Puede dar una característica física, describir algún sentimiento u emoción. Puede dar información del lugar en el que se está. También dar información sobre nuestro trabajo o el de alguien más. Ya conociendo esto, algunos ejemplos en oraciones con su estructura indicada en la parte baja de cada oración. Ok, primera oración. She is in the dance academy. Ella está en la academia de baile. Podemos ver su estructura sujeto, verbo y complemento. En este caso el sujeto es she, el verbo to be es is y el complemento in the dance academy. La segunda oración, you are very good. Tú eres muy bueno. Podemos observar también cómo se marca la estructura. La tercera oración, they are nurse. Ellas son enfermeras. Y por último, I am in the baseball game. Yo estoy en el juego de béisbol. Hay que resaltar que hay que estar muy pendientes de las estructuras de las oraciones. Ya sabiendo cómo hacer oraciones en el presente simple de una forma sencilla, veremos cómo podemos hacer oraciones interrogativas. Para crear oraciones interrogativas con el verbo to be en presente, principalmente debemos tener en cuenta la estructura. Esta cambia y es de la siguiente forma. Verbo to be más sujeto, más complemento, más signo de interrogación. O más resumido, se lo pueden ver allí abajo. Hay que resaltar que en el inglés cuando hacemos una oración interrogativa solo va un signo de interrogación al final y no al inicio como ocurre en el español. También más abajo pueden ver la conjugación del verbo to be con los pronombres personales. Esto también lo vamos a utilizar al hacer oraciones interrogativas. Cuando usamos el verbo to be al inicio de la oración para hacer interrogaciones, este se transforma en un verbo auxiliar. Entonces veremos un ejemplo. You are a good friend. Tú eres un buen amigo. Para hacer de esa oración una interrogación seguimos la estructura. Primero va el verbo to be o verbo auxiliar are, después el sujeto you, después el complemento a good friend y por último el signo de interrogación. Así se hace una oración interrogativa, cambiando la posición del sujeto y del verbo to be. Entonces vemos que el rojo es el verbo to be o verbo auxiliar utilizado para dar el sentido de la interrogación en la oración. El verde es el sujeto de la oración. El azul es el complemento y por último el morado es el signo de interrogación. Como dije anteriormente, recordar que el signo de interrogación va al final. Ahora unos ejemplos. My sister is in the park. Mi hermana está en el parque. Para interrogar iría primeramente el verbo to be is,
luego el sujeto que es my sister y por último el complemento in the park. Y agregamos el signo de interrogación. La siguiente oración, they are in the beach today. Ellos están en la playa hoy. Para ser interrogativa, primero el verbo to be are, luego el sujeto they, ellos, y luego el complemento in the beach today y por último signo de interrogación. La siguiente oración, my house is very big. Mi casa es muy grande. Primeramente el verbo to be is, luego el sujeto de la oración my house y por último el complemento very big con el signo de interrogación. Por último, I'm a great lawyer. Yo soy un gran abogado. Primero el verbo to be, are, luego el sujeto you, por último el complemento a great lawyer y el signo de interrogación. En este caso, cuando hacemos la interrogación con I am, yo no me pregunto a mí mismo, sino que alguien me pregunta a mí. Por eso es con are you y no con I am. Entonces, ¿cómo respondemos a una pregunta? Hay dos formas. Primero veremos la afirmativa. Existen dos formas, respuestas largas y cortas, y cada una tiene su estructura. En el caso de las respuestas largas, la estructura es yes, más sujeto, más verbo to be, más complemento. Y en el caso de las cortas, es yes, más sujeto, más verbo to be. Ejemplo, the car is fast. El carro es rápido. Interrogativa sería, is the car fast? La respuesta afirmativa larga sería yes, the car is fast. Y la corta, yes, the car is. Así sería la respuesta afirmativa larga y corta. En el caso de las respuestas negativas, también existen respuestas largas y respuestas cortas. La estructura para las respuestas largas es la siguiente: no, más sujeto, más verbo to be, más not, más complemento. Las respuestas cortas, no, más sujeto, más verbo to be, más not. Ejemplo, 2 puntos. She is a good player of soccer. Ella es una buena jugadora de soccer o de fútbol. La interrogación sería, is she a good player of soccer? Y la respuesta negativa larga sería, no, she is not a good player of soccer. Y la respuesta corta, no, she is not. Así sencillo y corto. Ok, primera oración. She is in the dance academy. Ella está en la academia de baile. Podemos ver su estructura: sujeto, verbo y complemento. En este caso el sujeto es she, el verbo to be es is y el complemento in the dance academy. La segunda oración, you are very good. Tú eres muy bueno. Podemos observar también cómo se marca la estructura. La tercera oración, they are nurse. Ellas son enfermeras. Y por último, I am in the baseball game. Yo estoy en el juego de béisbol. Hay que resaltar que hay que estar muy pendientes de las estructuras de las oraciones. Por último, espero que les haya gustado esta metodología y saludos para todos y suerte en la prueba.